Cordial saludo, les doy la bienvenida a nuestro curso de auditoría con la norma ISO 19011 versión 2018. Vamos a ver algunos conceptos básicos de auditoría e iniciales para comprender el proceso de auditoría. Inicio con las referencias que he tomado para brindar esta información con fines educativos. Bueno, entonces veamos, iniciemos con el concepto de auditoría. Según la norma ISO 9000 versión 2015, nos dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Qué significa? Sistemático, que lo debe hacer de forma planificada, que la debo de programar. No es una auditoría sorpresa. Hoy había auditoría, no, debe ser programada, debe ser planificada. Y también es importante tener en cuenta que se debe hacer en unos intervalos. Semestrales, mensuales o trimestrales o anuales, eso lo establece el que es de la auditoría, que es la alta gerencia. Que sea independiente, o sea, no debe de haber dependencia. ¿A qué me refiero yo? Que si yo hago de un proceso, yo soy responsable de un proceso o hago parte de un proceso de talento humano, ¿sí? No puedo auditarme a mí mismo o al área que tenga intereses, ¿sí? O pueda generar un conflicto de interés. Por ejemplo, con el área de nómina, talento humano no puede auditar nómina porque le reporta a esta área algunos informes, entonces debe ser totalmente independiente. Muchas veces las empresas optan por subcontratar, ¿sí? Cuando es una auditoría interna. Bueno, aunque lo más recomendable es que no sea así. Bueno, y que sea documentada. Con la norma ISO 9001 versión 2015 me habla de información documental. O sea, que yo pueda dejar evidencia de lo auditado y que yo tenga procedimientos, que yo tenga procesos o que tenga instructivos que me permitan a mí dejar la evidencia y de registros que yo realicé esa auditoría. Bueno, el objetivo de la auditoría es obtener una evidencia objetiva que se pueda evaluar, o sea, que yo pueda hacer una trazabilidad de la información que audité, que yo pueda decir que realmente es veraz, que yo pueda evaluar si que realmente allí hubo un hallazgo tanto positivo como negativo, bueno, entre otros. ¿Qué busca una auditoría? Determinar el grado de cumplimiento de los criterios de la auditoría. Entonces ahí yo me pregunto, bueno, sí, ¿qué son criterios de auditoría? Entonces yo lo que quiero es verificar que se cumplan los requisitos frente a lo que yo quiero comparar con la evidencia. O sea, ¿a qué me refiero? Yo voy a auditar algo legal, entonces quiero contrastar que lo legal realmente se esté aplicando de forma objetiva en ese proceso o en esa organización. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces hay muchos requisitos, entre ellos son los reglamentarios o legales, los de calidad, las normas de calidad, los que ha establecido propio la organización, los del cliente, los de las partes interesadas, que es un término nuevo en la norma ISO 9001 versión 2015, aunque se venía trabajando pero más como cliente o otra clase de cliente, entre otros. Bueno, es importante tener en cuenta que las auditorías son herramientas que le permiten a la organización determinar si realmente su sistema de gestión de calidad o los procesos de su sistema o de la organización son eficaces. Y también me ayuda a mí con los cambios de la norma y la nueva estructura de alto nivel que tienen las normas de calidad, determinar riesgos y oportunidades. En la anterior norma de auditoría se determinaban los riesgos y oportunidades, pero de las propias auditorías. Ya aquí, con estos cambios me dicen, no, usted también como auditor puede determinar o detectar si hay riesgos o oportunidades al interior de la organización. También me lo pide, ya me lo incluye. Bueno, también es una herramienta para la alta gerencia, digamos que les va a permitir establecer cómo se ha implementado sus procesos, sus procedimientos, esos criterios de auditoría. También me permite determinar si estoy cumpliendo normas, estoy cumpliendo reglamentos. Eso me va a evitar a mí reglamentaciones legales que eso me va a permitir a mí demandas, multas, no sé, a tomar acciones prontas frente a una situación o riesgo que tenga la organización. También le va a permitir a la alta gerencia
levantar acciones de mejoramiento, corregir errores a tiempo, hacer correcciones. Muchas veces uno se vicia o en el día a día uno hace como mecánica o repetitivamente los procesos y cuando viene auditoría yo logro determinar que me he saltado un paso de ese proceso o de ese procedimiento o de esa tarea, entonces la auditoría me lo va a ayudar a corregir. Bueno, existen unas clases de auditoría, entonces tenemos una auditoría interna que también se llama de primera parte. Esa es la que realiza la organización a su interior, usualmente lo hacen los empleados y de acuerdo a los criterios de auditoría que yo me establezca. Muchas veces también la pueden subcontratar, ¿sí? Bueno, existen unas de externa o de segunda parte, se llevan, digamos, por parte de personas o entidades que generen intereses a la organización frente al cumplimiento de sus criterios, como son los clientes, digamos, o proveedores que yo necesite que vengan a verificar los procesos de mi organización. Bueno, también existe una auditoría externa o de tercera parte que se lleva a cabo con entidades o organizaciones independientes externas, tales como las certificadoras o entidades gubernamentales que me vienen a verificar mis procesos internos. Por eso es importante hacer esa auditoría interna, porque cuando uno está haciendo esos procesos de calidad, dice, es mejor que el interno me detecte los hallazgos o los problemas que yo tenga antes de que esa auditoría de tercera parte venga. Entonces, por eso es importante fortalecer los procesos de auditoría. Bueno, hay una clase de auditoría que es la combinada, que es digamos, por ejemplo, a la misma organización, al mismo auditado, pero por parte de dos sistemas, o al mismo proceso de dos sistemas. Por ejemplo, calidad y seguridad en el trabajo, o seguridad en el trabajo y ambiental al mismo auditado. Puede ser al tiempo, entonces yo combino los dos requisitos y pues hago la auditoría. Y hay otra que se llama conjunta, que es al mismo auditado, la misma organización, pero al mismo tiempo se la hacen, puede ser dos empresas certificadoras o dos estamentos, organizaciones externas que tengan intereses sobre la empresa. Bueno, existen los principios de auditoría. Estos principios de auditoría me van a ayudar a hacer, digamos, a hacer o a establecer, a implementar una auditoría eficaz. Me ayuda como a desarrollar esa auditoría y saber hacia dónde es que yo tengo que apuntar como auditor, como equipo auditor, como cliente de auditoría y como auditado, ¿sí? También es una herramienta que me ayuda a determinar la conformidad y la confiabilidad de la auditoría, la ejecución de la auditoría. Son como los lineamientos, como esos valores y principios que debe tener el equipo auditor. También ayuda a mejorar el desempeño de la auditoría porque yo ya tengo unas líneas bases por las que me debo orientar, ayuda a mejorar el desempeño y también es importante que cuando se establezcan las conclusiones de la auditoría, confrontemos si realmente el equipo auditor le está presentando o está alineado con los principios y la auditoría se desarrolló con base a esto. Entonces, el primer principio de auditoría tenemos la integridad. O sea, ¿qué se busca? Que el auditor aplique su profesionalismo, que se desempeñe de manera honesta, con diligencia, que sea responsable, que realmente lo que observa y digamos sus apreciaciones le dé cumplimiento a los aspectos legales. Eso es clave, o sea, yo siempre debo tener una mirada con aspectos legales. Demostrar la competencia, o sea, demostrar que yo tengo una competencia y que por eso y una formación como auditor, que el auditor es imparcial, es ecuánime, no tiene sesgos con respecto al proceso de la auditoría y que también es sensible a cualquier situación que se pueda presentar en la auditoría, que al auditado le dio fatiga o le dio estrés el proceso de la auditoría porque se angustia porque algo no lo tenía, entonces hacer las pautas necesarias, o sea, ser una persona integral. Bueno, otro criterio de auditoría es el debido cuidado personal, profesional y personal que debe tener ese auditor. Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, que ese auditor le genere confianza tanto al cliente de la auditoría como al auditado.
que él actúe con profesionalismo. ¿A qué se refiere actuar con profesionalismo? Que sus juicios sean razonados en todas las situaciones, o sea, que sean creíbles, que sea una persona confiable frente a las apreciaciones que él hace. Una presentación imparcial es un principio del equipo auditoría y de auditoría. Entonces, ¿a qué se refiere? Que toda comunicación, conclusión, hallazgo en el informe final que haga debe ser veraz y con exactitud, o sea, que no tenga un sesgo, que los hallazgos sean veraces, exactos, objetivos, sean claros, sean oportunos, que se informe tanto las partes positivas como los obstáculos que se presentaron durante la auditoría de forma objetiva para que no vaya a verse afectado ni el equipo auditor, ni el cliente, ni el auditado. La confidencialidad es la seguridad en la información y digamos la confianza, la seguridad en la información y la confianza que yo le puedo dar a ese auditor. O sea, yo le estoy abriendo las puertas de mi empresa, de mi proceso. ¿Sí? Entonces, dice que yo tengo que actuar con confidencialidad, que debo ser una persona discreta, que también debo encargarme de proteger la información de la organización, que nunca lo debo usar para mi beneficio personal ni para el beneficio del cliente de la auditoría, que es la alta gerencia, o para otra organización. O sea, toda la información debe ser confidencial, si no la puedo salir a divulgar. La independencia, entonces me dice a mí que el auditor se debe asegurar la independencia y la parcialidad de la auditoría. Una, lo que yo les decía, o sea, debe ser un proceso independiente. El auditor no puede hacer parte de, digamos, del área que se está auditando, debe ser libre de sesgos y también de conflictos de interés. O sea, debe ser imparcial y no debe haber como intereses de por medio, llamemos así. Bueno, el enfoque basado en la evidencia, o sea, que las conclusiones sean confiables, viables, que yo pueda hacer trazabilidad del proceso, o sea, que yo diga, mira, es que está fallando eso, y que la alta gerencia pueda ir a verificar, o que yo pueda hacer la trazabilidad, que realmente eso fue un hallazgo de auditoría. También que yo saqué unos muestreos, que lo vamos a ver en el curso, cómo se sacan los muestreos, y que esos muestreos sean de confianza. O sea, de 10 registros solamente lo encontré en uno, y resulta que tenía que ser la muestra mucho más amplia. Entonces, que sea realmente confiable y veraz esa información. Un enfoque basado en riesgos, o sea, que la auditoría pueda determinar los riesgos y las oportunidades que tenga tanto el proceso como la organización. ¿Cuáles son los riesgos? Voy a dar un ejemplo del proceso de auditoría. Digamos que el auditor no llegue, todo está preparado y el auditor no llegue a la hora precisa, y pues una organización tiene sus tiempos, sus horas, sus planificaciones, ¿sí? O cuáles son los riesgos que pueden detectarse en ese proceso. Entonces, también con un enfoque basado en el riesgo y las oportunidades. Entonces, ahí piense que yo como auditor tengo que formarme en gestión del riesgo y de las oportunidades para lograr visualizar estos aspectos de manera correcta. Los principios de auditoría, pues son herramientas eficaces, me ayuda al soporte de políticas de gestión y de controles de la auditoría. También debe ser en las conclusiones, o cuando ya se haga la reunión final, se deben de confrontar, y si alguna situación no va con estos principios de la auditoría, yo lo debo de anunciar. Bueno, también es importante mencionar, hay un aspecto importante que debemos de tener en cuenta, es que estas auditorías no solamente son para la norma ISO 9001 versión 2015, sino en los cambios de la norma, las versiones que se hicieron a partir del 2015, la ISO, y eso también, digamos, afectó un poco en la normativa de los países, es que se sacó una estructura de alto nivel. Entonces, en la estructura de alto nivel, vamos a ver, todas las normas tienen auditorías, y es el mismo numeral de la norma. A eso se refiere, o sea,
En todas las normas el 4 es el mismo numeral, solamente que varía de acuerdo a la norma que yo esté, digamos, explicando o que esté implementando. Y el numeral de la norma de auditoría debe ser en todas las normas igual y las orientaciones igual. Igual vamos a ver una confrontación de estas normas. Entonces, fíjense que en todas las estructuras de alto nivel, perdón, es el 9.2 auditoría. Entonces, la norma ISO 9001-2015 dice, háganlo en intervalos planificados, todas lo dicen. Miren, en la 14.000 también me dice, es el número 9.2. En la 45.001 también es la 9.2. En la 27.000, que es de sistemas de seguridad de la información, también me dice que 9.2. Fíjense que esa es la estructura de alto nivel. Me dice que todos los numerales de las normas sean los mismos, solamente que yo me centre en la especialidad o la especificidad de la norma. Entonces, por ejemplo, todas las normas me dicen que se deben de hacer en intervalos planificados. Eso mismo me lo dice a mí el concepto de auditoría. En la 9001 me habla a mí que debo de, digamos, de tener una confidencialidad y una conformidad con los requisitos durante su implementación, que debo hacer un programa de auditoría, que debo tener criterios de auditoría, que debo hacer una selección y debo de asegurar la independencia de los auditores, debo informar a la dirección los resultados, levantar acciones correctivas preventivas y de mejoras sin justa causa y conservar información documental. Entonces, si yo veo, en todas las normas son intervalos planificados, en todas las normas me pide a mí unos criterios, una auditoría, una selección y una independencia de los auditores. En todas me dice que debo de informarle a la alta gerencia, pero en la de seguridad y salud en el trabajo me dice que no solamente a la alta dirección, sino también a los trabajadores y sus representantes, los representantes de los trabajadores sobre los resultados. También digamos que en todos debo conservar la información documentada, o sea, debo todo conservar. Entonces, fíjense que casi todas tienen los mismos requisitos. ¿Qué significa? Que este proceso de auditoría no solamente es para una norma, sino me va a servir para esta y otras más normas. ¿Por qué es importante realizar en una organización una auditoría? Una, puedo determinar el cumplimiento de los requisitos, verificar la adecuada implementación del sistema, comprobar si está acorde con lo planificado, o sea, si yo establecí un plan de trabajo, realmente se ha implementado ese plan de trabajo y es acorde con lo que se propuso la alta gerencia, un plan de desarrollo, un plan operativo. Fortalecer la implementación del sistema, motivar la integración de los sistemas. Por ejemplo, este ejercicio me voy a devolver de auditoría. Fíjense que yo puedo tener todas estas normas en mi empresa en sistemas integrados, pero yo no voy a montar un proceso de auditoría para calidad, uno para ambiental, uno para seguridad en el trabajo y otro para seguridad de la información, sino monto un solo proceso de auditoría que tenga todos los requisitos o las especificaciones de las normas y así integro los sistemas. Entonces, por eso las auditorías me permiten eso. Mantener el sistema, establecer los cambios organizacionales, que también es un requisito nuevo de las versiones y de la estructura de alto nivel de las normas. Cómo yo documento, abro un plan de gestión del cambio, cómo lo documento, cómo le hago seguimiento y cómo le doy un cierre. También en la implementación de gestión de riesgos y oportunidades, cómo le hago seguimiento, entonces lo puedo también fortalecer, que es un cambio de las normas también. Cómo le hago seguimiento a la satisfacción del cliente y partes interesadas, y cómo hago seguimiento a los requisitos del cliente y partes interesadas, entre otros. Bueno, también me permite a mí cerrar acciones correctivas preventivas de mejora. ¿Hay alguna claridad? Hay una discusión, digamos, de las normas, porque algunas normas ya no traen acciones preventivas, pero hay aspectos legales como el sistema de seguridad en el trabajo que sí me habla. En la norma me dice, tiene que levantar acciones preventivas o enfocado también en riesgos. Entonces, por eso hago la claridad, porque alguno podrá decir, no, pero es que ahí se equivocó porque ya en la norma no me pide preventivas. Pero yo tengo que mirar si alguna de mis normas la pide o las partes legales sí la piden todavía. Y visualizar y llevar el sistema a la mejora continua. Bueno, entonces, eso es como los conceptos básicos de auditoría. Si usted desea profundizar, puede dar lectura a la norma ISO 9000
versión 2015, que son fundamentos y vocabularios. Yo propongo unas páginas, pero recuerden que según la norma del país, la norma técnica en cada país, el idioma, la versión, si es original o adaptada por cada país, entonces puede cambiar la paginación. Y también las directrices de auditoría con la norma 19.011 de la página 1 a la 16, las primeras páginas es el trabajo. Entonces, muchas gracias y bueno, esperamos otros momentos de aprendizaje.